Hola, mi nombre es Matías y este es el segundo de una serie de videos de manejo de datos con Python. Espero que les sirva y cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratáramos en este canal sobre el mundo de los datos. Vamos a empezar a ver una parte muy importante que es seleccionar desde el data frame. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar solamente o queremos ver solamente la columna empresa, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos poner data frame y abrimos corchete y le ponemos el nombre de nuestra columna, empresa. En este caso se va a mostrar todas las empresas, está resumido por la cantidad que permite el notebook, pero nos va a mostrar toda la columna empresa. Ahora podemos seguir usando nuestro método tan útil head y nos va a mostrar las primeras 5, podemos hacer 20, pongámosle, y nos muestra los primeros 20. Lo mismo con tail. La idea es que esto sea útil para seleccionar una de las columnas. Si queremos seleccionar múltiples columnas, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. Podemos tener una variable donde tengamos una lista con todas las columnas que queremos ver. Le ponemos data frame, volvemos a abrir corchetes, pero dentro de los corchetes ponemos nuestra variable. Vemos que tal como pusimos en esta lista de acá, en el data frame estamos seleccionando modelo, potencia y precio. Ahora, esto es una forma de hacerlo más ordenado simplemente. Si nosotros quisiéramos, podríamos tomar esta lista y ponerla acá. Lo que es importante es que van a haber como dobles corchetes. El primer corchete para seleccionar columnas y el segundo corchete para denotar que es una lista de columnas. Y nos da exactamente el mismo resultado. Ahora que ya hemos visto las columnas, pasémonos a las filas. También tenemos una herramienta muy útil en las filas o para las filas que se llama iLoc, que viene de Integer Location. La idea es que nosotros le podemos pasar un número y nos va a devolver ese número de fila. Por ejemplo, si yo quiero la fila 200, me va a devolver la empresa, o sea, en el fondo las columnas y los datos de esas columnas correspondientes a la fila, en este caso 200. Ahora, nuevamente tenemos una forma de hacerlo si queremos, en este caso, múltiples filas. Por ejemplo, supongamos que queremos obtener esas filas. Ocupamos nuevamente iLoc o iLoc. Le pasamos la lista de filas que queremos y el modelo, y la función nos va a entregar exactamente las filas que nosotros esperamos. Si queremos, por ejemplo, desde cierta fila hasta cierta fila, lo que en inglés le llaman slicing o rango de filas, podríamos decir, lo podemos hacer también con el mismo iLoc y le ponemos, por ejemplo, desde la 200 hasta la 211. Si se fijan, estos dos puntos denotan cuál es el inicio del rango, que está a la izquierda de los dos puntos, y el final del rango. Ahora, algo interesante notar acá es que es sin contar este último número. Por ejemplo, en este caso va a partir de la fila 200, pero va a terminar en la 210, es decir, una menos que esta. Es importante tenerlo presente para cuando usemos este tipo de herramienta. Pero, ¿qué pasa si queremos combinar estas dos cosas? Bueno, obviamente Pandas tiene una herramienta para eso. Supongamos que queremos una cierta cantidad de filas, es decir, una fila, estas filas y estas columnas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Pandas tiene otra herramienta que se llama Loc. Es fácil aprendérsela porque es como location sin la i inicial que estábamos ocupando anteriormente. Location tiene dos partes que se separan por coma. Acá yo le pongo las filas que quiero y acá le pongo las columnas. En este caso, filas sería la 4, la 7, la 25 y la 30 y las columnas modelo, potencia y precio. Si yo hago esto, me devuelve exactamente lo que yo estoy buscando. Pero también podemos, por ejemplo, hacerlo con rangos, como lo hicimos recién. Entonces, supongamos que queremos las mismas columnas, pero ahora queremos la columna 200, o sea, la fila 200 hasta la 211. Lo hacemos así y vemos que nos da exactamente el resultado que esperamos. Es importante señalar, eso sí, que en Loc podemos poner estos datos dentro de la misma función. O sea, por ejemplo,
en el caso de las filas yo podría tenerlas acá y las columnas tenerlas acá y nos va a dar exactamente lo mismo. Pero vemos que se empieza a complicar un poco y es más difícil de leer. Por lo tanto, si es que es posible hacerlo de esta forma más ordenada, se los recomiendo, sobre todo si están partiendo. Lo mismo acá. Podemos ver que pasa exactamente lo mismo, pero se hace un poco más complejo de leer. Por lo tanto, les recomiendo que al principio ocupen variables separadas, cosa de que sea más legible su código. Ahora vamos a ver una técnica muy útil que se llama selección booleana. La selección booleana es una técnica que nos permite seleccionar datos de forma mucho más específica. Supongamos que queremos seleccionar solo los autos que son de marca Ferrari. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, queremos que en empresa, en la columna empresa, si se fijan estoy seleccionando la columna empresa, pero le digo que quiero los que son igual, con doble signo igual, a Ferrari. Esto nos devuelve este tipo de dato, que es una columna booleana. ¿En qué consiste? En valores positivos y negativos, true o false, y va a tener true, o sea, verdadero, donde sí existe marca Ferrari, y false o falso, donde no hay Ferrari. Entonces, ¿cómo podemos ocupar esto? Bueno, yo puedo poner o definirlo en una variable o almacenarlo en una variable. Le vamos a poner bool index. Y luego yo eso lo puedo ocupar para indexar, por decirlo así, nuestro dataset. Entonces le pongo df.log y en la parte de las filas le pongo bool index. ¿Qué va a pasar? Si se fijan, me va a devolver solamente las filas que el bool index o la selección booleana me da como verdadero. Y no es necesario ni siquiera especificar la columna. Si es que yo no especifico las columnas acá donde deberían ir las columnas, asume que son todas las columnas las que quiero. Entonces vemos que son 10 los autos que son Ferrari y con todas sus otras características. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, solamente tener el modelo y el precio, puedo hacer una coma acá y puedo ponerle modelo, precio, y me va a devolver solamente esas columnas de las filas que tienen esta condición de que su modelo es Ferrari. Veámoslo con otro ejemplo. Supongamos que queremos solamente los autos que tienen una potencia mayor a 950 HP. Entonces vamos a definir nuestro bool index y le vamos a decir que queremos que la columna potencia sea mayor a 950. ¿Cómo ocupamos eso? Vamos a df.log y le pasamos el bool index, que nos devuelve todas las columnas porque no le especificamos qué columna queríamos, pero solamente los datos que en su potencia son mayores a 950. Nuevamente, si yo quisiera elegir alguna columna en específico, yo le puedo poner acá una sola columna, por ejemplo, el modelo. O si yo quiero varias columnas, tendría que pasarle una lista de columnas. En este caso, modelo y potencia. Y vemos que nos devuelve solamente las que tienen las características que yo le indiqué, es decir, potencia mayor a 950 y el nombre del modelo. Por último, vamos a ver algunos métodos de las columnas que pueden ser muy útiles en el trabajo con los datos. Vamos a ocupar uno que se llama unique y lo vamos a ocupar en la columna tipo de transmisión. Vemos que si lo seleccionamos así simplemente nos da todas las columnas, pero si yo le agrego acá al final el método unique, nos devuelve los valores únicos que hay en esa columna. O sea, cualquier fila en la que veamos la columna tipo de transmisión va a tener alguno de estos valores. Pero ¿cuántas veces aparece cada uno de estos valores? Bueno, ahí tenemos otro método súper útil que es
value counts. Y cuando lo ejecutamos vemos que nos muestra cuántas veces aparece cada una de las opciones que nos daba los valores únicos anteriormente. Ahora, algo muy útil y que es bueno tener en consideración, que por ejemplo acá no nos muestra cuántas veces tiene valores nulos. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, le agrego acá el parámetro dropNav equals false. Y vemos que ahora también nos cuenta cuántas veces hay valores nulos en nuestra columna. Y por ejemplo, si queremos ver cuál es la cantidad de puertas en promedio que tenemos en nuestros autos del dataset, bueno, también lo podemos hacer. Le ponemos acá, seleccionamos la columna número de puertas y ocupamos el método min. Es bien sencillo de utilizar y nos devuelve que podemos interpretarlo como que en promedio los autos tienen 3.8 puertas en nuestro dataset. Lo podríamos redondear, etcétera. Podemos hacer muchas cosas. Ahora también este método está acompañado con otro que es muy parecido. Este valor no nos interesa mucho, pero en el fondo suma los valores de esa columna, el total de valores, en este caso 1418. También es útil en algunos casos. Y por último tenemos otro método que nos devuelve cuántos valores nulos hay, o más exactamente un index booleano de las filas que tienen valores nulos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero saber en el número de cilindros qué filas tienen valores nulos, y ocupo este que se llama isNav, que nos va a devolver un index booleano donde va a tener true donde hay valores nulos y false donde no hay valores nulos. Ahora, ¿cómo puedo yo saber la cantidad de valores nulos? Puedo a ese mismo aplicarle sum, en donde va a tratar a los verdaderos como unos y a los falsos como cero. Entonces nos va a devolver que tenemos dos valores nulos en esta columna. Es interesante porque esto igual lo podemos aplicar a nuestro data frame completo. O sea, si yo le pongo isNav sin seleccionar columna y luego le pongo sum, me va a devolver por columna cuántos valores nulos tenemos en cada uno. Bueno, y ese ha sido el video de Pandas, de introducción a Pandas. Espero que les haya gustado. Avísenme, cuéntenme en los comentarios qué más les gustaría ver. Quizás algún proyecto de limpieza de datos, cómo limpié quizás este set de datos que estamos ocupando ahora, o proyectos más especializados en alguna tecnología que les guste. Cuéntenme y estoy atento a los comentarios.